Buenos días a todos, me da muchísimo gusto saludarlos. Gracias por tomarse el tiempo de conectarse el día de hoy, estar aquí presentes, aunque sea de manera virtual o distante, pero bueno, todos presentes en la industria. Para mí es de verdad un honor y un placer presentar la plática, cómo diseñar e implementar una estrategia de marketing digital en el mundo del libro, en el mundo del libro. Esto se hace en el entorno del FIE, del Foro de Innovación Editorial de la Cámara Nacional de la Industria Editorial y, por supuesto, en conjunto con Editamos, nuestro centro de capacitación y de innovación editorial de la Cámara. Como muchos de ustedes saben, desafortunadamente este año no pudimos llevar a cabo el FIE de manera presencial, sin embargo, pues en un esfuerzo de mantenernos presentes y de continuar apoyando a la industria en acercar soluciones y nuevas tendencias, pues es que lo hemos hecho virtual, lo hemos presentado virtual con una serie de webinars. El día de hoy para mí de verdad es un honor presentar a Daniel Benchimol. Daniel es el director de Proyecto 451, desde donde brinda consultoría a más de 150 editoriales, organizaciones en toda América Latina y España en materia de estrategia digital. Entre las empresas con las que trabaja se encuentra Grupo Planeta, Penguin Random House, Grupo Macmillan y Siglo XXI, así como organizaciones tales como la CEPAL o el CERLALC. Dictó más de 100 conferencias en eventos y ferias más importantes de la industria y es docente en universidades en Argentina y España. Su misión es ayudar al sector editorial en el desafiante proceso de transformación que proponen las nuevas tecnologías en el siglo XXI. Muchísimo gusto, Daniel, que estés aquí con nosotros. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Diego. Para mí un placer enorme. Nos costó un poco cuadrar agendas en el inicio, pero bueno, lo logramos y por demás yo quería estar partícipe de este foro y tratar de ayudar al sector en un momento que sabemos que es bien difícil y bien desafiante, ¿no? Así que aquí estamos. Pues muchas gracias, Daniel. La dinámica es como en los webinars anteriores que hemos tenido. Daniel va a tener oportunidad de darnos una plática pues profunda acerca del tema. Sé que habrá algún momento para preguntas y respuestas. Les pido paciencia, somos muchos presentes y a veces cuesta un poquito de trabajo, pero Daniel va a hacer, estoy seguro, su mejor esfuerzo. Y bueno, pues yo los dejo con Daniel y en verdad gracias a todos por conectarse. Saludos. Bueno, gracias, Diego. Bueno, muy buenos días a todos. Por aquí en Buenos Aires son unas 2 horas menos que allí en México. Entiendo que la mayoría de ustedes se está conectando desde México. Muchas gracias por estar aquí. Como les decía Diego, la idea es hacerles una presentación que va a durar aproximadamente 1 hora o un poquito más, sobre la cual los invito a que en el chat ustedes vayan comentando dudas específicas que les surja a medida que vaya desarrollando los temas. Y si yo veo algo puntual que ahí es interesante como para desarrollarlo en ese mismo momento, hacemos una pausa y lo trabajamos. Y después ya sí, sobre el final voy a dejar un espacio obviamente para preguntas y respuestas. Y obviamente están mis datos de contacto para lo que necesiten. De verdad quiero colaborar y ayudar mucho al sector en este momento, ¿no? Y bueno, más que si ven que algo no funciona y demás, como sabemos todo lo que ocurre en estos casos, ¿no? Si se deja escuchar o algo por el estilo, también me avisan. Les voy a compartir la presentación que me va a ayudar un poco como guía para ir tratando los temas. La idea es, como les decía Diego, es trabajar sobre lo que es el marketing digital y la visibilidad de los libros y de los autores, en base a un poco del foco y la experiencia que tengo yo trabajando con muchas editoriales que ya venimos trabajando esto. El centro de la presentación va a estar en lo que yo denomino que es la estrategia, que para mí es lo más importante. Más allá de que vamos a ver algunas herramientas e ideas y casos concretos, el foco está en la estrategia, porque es lo que realmente no cambia a lo largo del tiempo, a pesar de que cambien las tecnologías o a pesar de que aparezcan nuevas redes sociales, no cambia la estrategia y el trabajo estratégico que tenemos que seguir y cómo nos pensamos a mediano y largo plazo, especialmente, ¿no? A ver, voy a tratar de, digo, esta presentación tal vez algunos, si ya escucharon algún vivo mío, en algún punto, alguna cuestión puede ser que aparezca de nuevo. Mi idea es tratar de profundizarla bastante más de otras charlas que hice, porque es una capacitación mucho más específica, pero por eso les digo, por si alguno ya me escuchó esta pregunta, que no responda,
en todo caso. Pero el resto, que no me haya escuchado la pregunta, me gustaría que a través del chat, en todo caso, que me parece que es la forma más dinámica, me digan por qué piensan que es importante, de alguna forma, elaborar una estrategia de marketing digital. ¿Por qué creen que es necesario o importante poderlo hacer? A ver si se animan. Voy a salir un segundo de la presentación porque ahí hace... ¿Se anima alguno? Ahí está. Las redes sociales son la tendencia, José. Bien. No escucho, Ruth, pero el resto sí escucha, ¿no? Digo, para ver si es un caso, está bien, es un caso ahí puntual tuyo, Ruth, tal vez hay algo para incrementar ventas. Para incrementar ventas, ahí vamos con lo que queremos, ¿no? Queremos conseguir vender más libros y entonces usamos el marketing digital como una herramienta para eso. Para estar presentes, porque es una vía para cumplir nuestra misión, conectar autores y lectores, esa ahí me gustó, Tomás, es la mejor forma de vender, permite que más personas tengan acceso, es una de las herramientas más importantes para llegar a nuevos lectores, para saber más datos de nuestro mercado, ahí se empieza a acercar más a una idea que a mí me gusta trabajar mucho. Es un poco todo esto que están diciendo, no es que algo esté mal o bien, pero en general a mí me da bastante curiosidad que hay un elemento que no suele aparecer como respuesta. Para colaborar más rápido con nuestras obras, muy bien, tener más alcance, un concepto sobre el que vamos a trabajar mucho, llegar a un mayor número de personas y lugares, el contenido de cada libro tiene una dinámica diferente, la necesidad de contactar adecuadamente, ¿ok? La falta de estar en contacto, fortalecer la imagen de marca. Bien, bien. Bueno, a ver. Conocimiento del mercado, ahí hay algo que me gusta también, como idea. A ver, les voy a tratar de acercar 3 o 4 respuestas y vuelvo con la presentación. No es que las que dijeron ustedes están bien, ¿eh? No es que estén, en realidad tal vez no hay una respuesta correcta o incorrecta, pero sí claramente hay para mí 4 o 5 ejes. El primero, y obviamente lo que estamos persiguiendo, sobre todo en el caso de editoriales comerciales, es tratar de vender más, es tratar de trabajar el marketing digital para fortalecer nuestra venta, ya sea de libros digitales o físicos, o audiolibros, o lo que fuera. Digo, el objetivo en todo caso es tratar de vender más. Ese es un objetivo claro comercial y por el cual una empresa está dispuesta en todo caso a invertir en marketing digital. El segundo es hacer visibles, a hablar de visibilidad, que es algo sobre el cual vamos a hablar bastante, en este contexto bien particular, ¿no? Cómo hacer visibles nuestros contenidos, nuestros autores, nuestros libros. Pero el tercero, que un poco ahí algunos los dijeron en cuanto a cómo medir el mercado, es conocer a nuestros lectores. Es el gran diferencial que hay entre lo que puede ser una acción de publicidad o marketing tradicional o prensa, la tradicional comunicación que sabe hacer la industria en general, que tiene que ver con trabajar la prensa en los periódicos tradicionales, con trabajar la prensa en los medios de comunicación, con hacer publicidad tradicional en la vía pública, por ejemplo. Bueno, la gran diferencia, la diferencia radical con lo que podemos hacer en el universo digital tiene que ver con la posibilidad de conocer a nuestros lectores, de poder escucharlos, de poder establecer un diálogo. Ese es un diferencial enorme que tenemos que saber aprenderlo como valor. Y lo siguiente, que es el foco para mí, es el foco que nos lleva a poder hacernos más visibles, nos lleva a poder vender más, es tener capacidad de comunicación. Un concepto que yo suelo trabajar bastante y que, a ver, para llevarlo a términos bien concretos de qué hablamos cuando hablamos de capacidad de comunicación, es qué capacidad tienen ustedes hoy como editoriales, y esto no importa que trabajen dentro de un gran grupo editorial o sean un pequeño emprendimiento, ¿eh? ¿Qué capacidad hoy real tienen de poder emitir un mensaje y que eso genere un impacto concreto? ¿Sí? ¿Qué capacidad hoy tienen de emitir un mensaje, ya sea en una red social, ya sea vía un mail, ya sea publicando algo, un contenido en su propia web? ¿Qué capacidad tienen de que ese mensaje llegue a la cantidad, no solo a una cantidad enorme de personas, sino a las personas que tienen que llegar como para lograr alcanzar el efecto que estamos esperando alcanzar, que en definitiva es que compren el libro, que asistan a la presentación de un libro, que conozcan una obra, etc.
Entonces, y esto se mide en términos bien concretos. ¿Cuántas visitas hoy tenemos en el sitio web? ¿Cuántos de ustedes hoy, probablemente dentro de quienes están hoy escuchándome, y suele pasar, hay cierta disparidad en cuanto al conocimiento de muchos de estos temas y en cuanto a la acción que hacen sobre muchos de estos temas, ¿no? Entonces, habrá muchos de ustedes que ni siquiera saben cuántas visitas tiene el sitio y nunca se lo han preguntado y nunca han entrado a una herramienta, por ejemplo, como Analytics, y habrá otros que la usan de manera cotidiana. Pero en definitiva es una temperatura bien concreta. Tenemos un sitio. ¿Cuántas personas están viniendo al sitio? Segundo, tenemos una base de datos de mails. ¿Cuántas personas están abriendo esos mails y recibiendo esos mails? Tercero, ¿cuál es el alcance real que tenemos en las redes sociales en las cuales estamos trabajando? Facebook, Instagram, Twitter. El alcance real, no la cantidad de fans o seguidores o esos números, sino el alcance. ¿Cuántas personas realmente están viendo aquello que emitimos? Todo este conjunto nos termina dando un gran número, en definitiva, gran o pequeño número, dependiendo el resultado que obtengamos, que nos habla de cuál es nuestra capacidad de comunicación. Y es un ejercicio que los invito a hacer, en donde realmente tienen que ver, a ver, me voy perdiendo un poquito con los chats, ahí está, buen día, donde realmente tienen que ver en qué lugar se encuentran hoy como empresa o como editorial. Y esta idea que les trataba de transmitir al principio, nunca fue tan fácil escuchar y dialogar con los lectores como lo hacemos hasta ahora. Y ahí está un poco el desafío también, sobre todo, de quienes son editoriales o quienes trabajan en proyectos editoriales. Digo, porque quienes trabajan en una librería estaban habituados a dialogar con los lectores y en todo caso lo que cambian son los canales de comunicación. Pero quienes trabajan en editoriales, no es muy normal o cotidiano que un editor haya tenido la posibilidad de dialogar, escuchar o emitir mensajes contra un lector. Y ahí está el gran desafío, ¿no? Y las posibilidades que nos dan las herramientas. ¿Cómo es el nuevo ecosistema? No los voy a aburrir con esto, pero para mí hay dos o tres cuestiones que tenemos que entender al momento de planificar una estrategia de marketing digital. La primera, estamos en un ecosistema de una enorme sobreabundancia de contenidos. Todos nosotros, cada uno de nosotros como seres individuales, podemos publicar contenido en las redes sociales. Las empresas publican contenido en las redes sociales. Los organismos, los gobiernos, todos publican permanentemente contenidos en cada una de las redes. Para que tengan una referencia, en YouTube se suben cerca de 400 horas de video cada minuto que pasa la plataforma. Fíjense el volumen enorme de contenido que se está generando y publicando en cada una de las redes sociales. Entonces, ahí ya tenemos un problema grande, que es cómo hacernos visibles en ese contexto. Segundo, muchos de estos contenidos son de muy buena calidad y son gratuitos. Entonces, ¿cómo hacemos para no solo hacer visibles nuestros contenidos, sino mostrarle, en este caso a los lectores, que nuestros contenidos valen dinero y que tienen que pagar por ello? Es el segundo gran desafío que nos marca el ecosistema actual. Y el tercero, irremediablemente, o sí o no, nos guste más, nos guste menos, quitando los juicios de valor y todas las ideas que podamos tener al respecto, que podríamos abrir solo un seminario para establecer juicios críticos sobre el accionar de empresas como Facebook o como Google, pero independientemente de esto, los tenemos que tener como aliados en el momento de trabajar nuestra estrategia de marketing digital. Porque de una u otra forma estamos siempre mediando con alguna de estas dos empresas. Cada vez que ustedes abren un dispositivo, una computadora de escritorio, un dispositivo móvil, y empiezan a navegar por Internet, casi irremediablemente están interactuando con alguna de estas dos empresas. Y cuando lo pensamos desde el punto de vista del marketing digital, tienen que pensar en cómo usan estas empresas como aliados de ustedes. Entonces, lo interesante de este contexto que les traté de marcar, que aparece como sumamente difícil, lo interesante es que también tenemos hoy más recursos que nunca, y les voy a tratar de mostrar un poco varias cuestiones en este sentido, para tratar de llegar específicamente a las audiencias que a ustedes les interesa llegar de acuerdo al tipo de contenido que publican. Y eso ya no tiene ningún tipo de límite geográfico. En definitiva, lo que importa acá son los intereses, los gustos, las necesidades que tienen nuestros potenciales
lectores. Digo, 15, 20 años atrás, montar un negocio editorial implicaba tratar de trazar toda una estrategia geográfica en aquellos lugares en donde distribuíamos nuestros contenidos. ¿Sí? Implicaba que primero teníamos que definir en dónde iban a poder estar disponibles nuestros libros, en qué ciudades o en qué países iban a poder estar disponibles nuestros libros. Y en función de eso, tratar de trabajar acciones de publicidad o de prensa, que son acciones de publicidad o prensa muy masivas, y en donde tal vez en ese tipo de acciones llegábamos al lector que podía interesarle la obra que nosotros estábamos publicando. Hoy el eje cambia por completo. Hoy tenemos la posibilidad de identificar dónde están nuestros lectores y tratar de trabajar una comunicación mucho más precisa hacia estos lectores que puntualmente les interesan nuestros contenidos. ¿Por qué es que se sube tanta cantidad de contenidos a todas las redes? Porque también del otro lado hay un universo de personas muy grande, con muchos intereses muy diversos, y cada uno tiene sus intereses, sus necesidades bien particulares. Esta publicidad la suelo mostrar mucho en presentaciones, y en el caso de ustedes va más a color todavía, porque lo conocen muy bien a Gandhi, pero de verdad es una publicidad que me encantó y que habla mucho de lo que tenemos que trabajar como estrategia de marketing digital, ¿no? Esta idea de dónde está el lector. En un universo enorme de personas que, en este caso, están conectadas a dispositivos en todas partes del mundo, ¿en dónde están nuestros lectores? Aquí, digo, para que no hagan el trabajo y pierdan mucho más tiempo, está, bueno, depende cómo estén sus equipos, ¿no? Pero en la esquina superior izquierda, en mi caso, puede ser que ustedes lo vean al revés en la derecha, ¿no? Ahí en una sombrilla está con el librito. ¿En dónde está el lector? Ustedes deberían, si no lo tienen hoy, deberían tener muy bien definido quién es su lector. Punto número uno, y parece una obviedad, ¿no? Pero en muchos casos proyectos editoriales que no lo tienen tan claramente definido. Y no me estoy refiriendo nada más a, si mis lectores son profesionales que tienen 35 años o más y que les interesa temas ligados con la política. O mis lectores son madres de niños de 8 a 12 años. Y ahí terminó un poco mi segmentación. No, tiene que ser un perfil de lector al cual ustedes puedan llegar con lujo de detalles, que puedan saber si es una persona que habitualmente tiene empleo o no tiene empleo, que trabaja desde su casa o trabaja en una gran empresa, que tiene títulos universitarios o no, que vive en una gran ciudad o no. Tratar de construir el perfil perfecto, no solo en relación con el libro, en relación a todos los consumos. ¿Suele consumir series o películas? ¿De qué tipo? ¿Consume productos? ¿De qué tipo? ¿Suele ir a determinados lugares o ámbitos? El mayor detalle que ustedes puedan ponerle al perfil de lector les va a ayudar después a entender en dónde puede estar este lector. Y no se preocupen que no los voy a aburrir con teoría. Vamos a ir a algunas cuestiones bien prácticas, pero insisto con esta idea de que la estrategia en esto lo es todo. Es el gran diferencial entre hacer después bien las cosas o no en una red social, en un Facebook, en un Instagram o en donde fuera. Este ejercicio lo suelo hacer mucho en todas las presentaciones en las que hablo de marketing digital, y lo vuelvo a hacer. Fíjense que las fechas de los posteos son de estos días. Lo vuelvo a hacer cada vez porque a mí me da una curiosidad increíble. Lo siguiente, muchas veces nos preguntamos dónde están los lectores o cómo llegar a los lectores o qué acciones hacemos en las redes sociales para llegar a los lectores. Y del otro lado, en cada red social, este ejercicio lo pueden hacer ustedes en la red social que quieran, Instagram, Facebook, LinkedIn, en donde quieran, hagan la búsqueda, busquen qué libro me recomiendan o qué libros me recomiendan, o pueden llegar a buscarlo de una forma más precisa, pero en definitiva traten de ver esa pregunta. Van a ver la cantidad de personas que todos los días preguntan esto. Todos los días están preguntando en todas las redes qué libro me recomiendan. Los lectores están ahí esperando que ustedes los atiendan, les den la información, los traten de orientar hacia los libros que ustedes producen. Por ir con algunos ejemplos, ¿no? Voy por el tercer libro que termino esta semana, siento que por fin estoy teniendo en verdad un pequeño tiempo. Fíjense, una persona que me dice que leyó ya 3 libros en una semana. ¿Qué libro me recomiendan? Díganme cuál es su favorito. María José, quiero leer un buen libro que me suba el ánimo. ¿Qué me recomiendan? ¿Qué libro recomiendan para leer?
me encanta la temática de negocios. Ahí es donde digo que pueden encontrar, haciendo búsquedas más refinadas, perfiles más específicos de personas que están buscando libros técnicos, libros infantiles, libros educativos, libros de ficción, y después, geográficamente también, esto una búsqueda global que hice, pero ustedes podrían segmentarla regionalmente a la ciudad o al país en el que estén. Lo mismo en distintas redes sociales. Este es el caso el primero que les mostré es el caso de Twitter, aquí es el caso de Facebook. Hola, grupo, ¿me recomiendan algún libro? ¿Qué libro me recomiendan? Y fíjense, en algunos casos, por ejemplo acá, el de Gloria, amigos, ¿qué libro me recomiendan de Isabel Allende? Casi 600 comentarios. La propia comunidad de lectores se autogestiona y se relaciona para tratar de resolver estos temas. Entonces, acá está uno de los ejes centrales que yo quiero tratar de transmitirles a ustedes. En lugar de estar solamente pensando qué es lo que hacen en su propia red social, en su propio Facebook o en su propio Twitter, piensen en dónde están los lectores y cómo llegar a ellos. Los lectores están ahí hablándonos, preguntándonos, pidiéndonos cosas. Tenemos que entender en qué red están aquellos que se acercan más a nuestro perfil y cómo trabajarlos mejor, cómo tratar de relacionarnos, cómo tratar de comunicarnos con ellos. Dos conceptos que para mí son dos conceptos centrales dentro de una estrategia de marketing digital. Les dije, es imposible no mediar con Google, es imposible no mediar con Facebook. Después, otra vez, podemos establecer un montón de juicios críticos y de valor con respecto al poder, al monopolio y al accionar que tienen estas dos empresas. Hay mucho para discutir, y de hecho yo soy uno de los primeros que levanta el estandarte de discutir cuál es el rol que tienen estas empresas en Internet. Pero independientemente de eso, tenemos que entender que para trabajar una estrategia de marketing tenemos que jugar con aliados como ellos dos. Es indefectible si queremos obtener alguna clase de resultados en este ámbito. Entonces, tenemos lo que yo suelo denominar la demanda activa, que está más cercana al universo de Google, y lo que suelo denominar la demanda pasiva, que está más cercana a lo que es el universo de Facebook o de las redes sociales en general. ¿Qué significa esto? Ahí voy a ir con tu pregunta, Tomás. ¿Qué significa esto? Demanda activa es que del otro lado, sobre todo Google tiene muchos productos, ahora vamos a ver, pero tiene un producto estrella que es el buscador. Del otro lado lo que tenemos son personas que están buscando activamente resolver una necesidad. Son personas que están demandándonos un tipo de contenido. Están buscando un libro sobre yoga. Están buscando un libro sobre ingeniería en sistemas. Están buscando un libro para entretenerse en el verano, un libro para regalar. Pero ya están buscando, ya tienen una demanda activa, decidida, formada, construida, en función de un tipo de contenido, y nosotros puede ser que crucemos con ese tipo de contenidos que están pidiendo o demandando. Por el otro lado tenemos lo que sucede en las redes sociales. Las redes sociales, excepto este ejemplo que yo les comenté recién de qué libro me recomiendan, en las redes sociales no es tan explícito que haya una demanda. La mayoría de nosotros entramos a una red social para informarnos, para pasar el tiempo, para ver qué están haciendo nuestros amigos, para comunicarnos, pero no hay una necesidad puntual que vayamos a buscar o a resolver. Cuando vamos a Google, lo que estamos tratando es de resolver algo, una necesidad específica que tenemos. En general es una experiencia, hasta les diría, aburrida, versus lo que nos pasa en una red social, en donde lo que estamos tratando es de entretenernos y pasar el tiempo un rato. Nadie está pretendiendo resolver un problema cuando uno entra a una red social. Pero hay mucho de lo que hacemos en una red social, hay mucho de nuestro comportamiento, de en dónde estamos, con quién estamos, qué hacemos, qué publicamos, qué decimos, qué comentamos, que va dejando ciertos rastros y que nos identifican como personas. Y de alguna manera, no estamos teniendo una demanda activa o específica sobre algún punto, pero podemos entender que hay una demanda implícita de aquello que nosotros producimos. Espero no estarlos mareando con estas ideas, pero son bastante claves. A ver, voy a tomarme ahí dos preguntas de Tomás. ¿Cuáles son los...? Igual, ya les digo, al final de todo vamos a hacer un buen espacio de preguntas y respuestas para que no empiecen todos a volcar sus ideas. Yo voy a ir viendo algunas que me parecen interesantes. ¿Cuáles son los criterios para definir el perfil del lector? Y si ese perfil a posteriori es diferente del perfil que imaginamos. Muy bien, ahora te voy a mostrar una herramienta de Facebook que sirve para eso. ¿Has logrado alguna asesoría personalizada por parte de algún empleado de Facebook que no venga de un algoritmo?
traemos un problema grande y que no hay manera de hablar con un ser humano. Ale. Sí, Ale, a ver, Facebook tiene un servicio de atención al cliente que va creciendo en atención, si se quiere, y en nivel a medida que ustedes también trabajan y sobre todo trabajan en inversión de publicidad. En esos ámbitos empiezan a tener como una asesoría más personalizada. Si no, es más difícil. Igualmente les soy totalmente honestos, se van a encontrar con gente que trabaja dentro de los propios equipos técnicos de Facebook o de Google y que sabe poco y nada al respecto. Digo, que han sido formados medianamente en el uso de las plataformas, pero que muchas veces se equivocan con lo que dicen. No pasa tanto por ahí, sí, tal vez con tener asesorías, ni siquiera les digo que trabajen conmigo implícitamente, pero que tengan asesorías con gente que se especialice y que venga haciendo esto hace años. El ecosistema de Google, les decía, está compuesto por muchas empresas, por muchas plataformas. Está el buscador de Google, está el navegador que usamos todos los días, está Google Fotos, que es una herramienta fabulosa para tomar fotografías y guardarlas, está YouTube, que es una de las, si no la gran red social que tenemos hoy, está Google Calendar, en donde registramos todos nuestros eventos y actividades, Gmail como nuestro correo, Google Maps. Hay infinidad de herramientas, todas, o en su gran mayoría todas gratuitas, que en el fondo lo que están haciendo es registrar rastros de los usuarios e identificarnos de acuerdo a cómo somos nosotros y qué necesidades tenemos. Entonces, esta información la tiene Google. Nosotros la tenemos que ver cómo usarla para visibilizar nuestros autores y para poder promocionar nuestros libros y nuestros autores. Y ahora vamos a ver un poquito de eso. Por darles un ejemplo, digo, son cosas que probablemente ustedes ya vieron y ya conocen, pero tal vez en algún momento entraron a Google Maps, hay una parte en donde les muestra todo el registro de información y de movimientos que han hecho con el dispositivo móvil, y Google de alguna forma, este es un caso mío, registró una visita mía a Chile en un día específico, en donde fíjense todos los movimientos que hice yo por Santiago de Chile, todos los lugares a los que fui, en qué lugares me moví con un transporte público, en cuáles me moví caminando, en dónde tomé fotografías, a qué horas, en qué eventos. Toda esta es información que está ahí para que ustedes la usen de alguna forma. ¿De qué manera? Bueno, vamos a ver ahí, pero realmente hay que entender esto. Lo que ustedes hacen cada vez que usan un dispositivo móvil es dejar rastros dentro de los dispositivos, y es dejar rastros para que alguien, en el caso de una editorial, pueda usarlos a su favor a nivel del marketing digital. De eso se trata de algún punto. Para los que les gusta un poco más sobre estos temas, o tienen cierta paranoia incluso con este tipo de cuestiones, porque obviamente que genera cierta paranoia y cierta preocupación todo esto que les estoy diciendo, hay un sitio que se llama DunoTrack, que es un sitio ya bastante viejito, si se quiere, y muy conocido dentro del ámbito, pero que sigue funcionando y sigue funcionando muy bien, en donde ustedes entran y les va a generar de manera gratuita un video en el mismo momento que ustedes entran, les va a generar el video a medida, mostrándoles todo lo que el sitio sabe sobre ustedes. Y se van a asustar bastante, sobre toda la información que están dejando en su computadora, y que en este video se muestra qué es lo que una computadora sabe, o qué es lo que las redes saben a partir de lo que ustedes hacen con ese dispositivo. Entonces, el punto es, ¿cómo logramos ser visibles en este contexto? ¿Sí? Acá les hago un ejercicio muy simple, ¿no? Pero alguien que busca libros para niños de 10 años y ustedes son una editorial que publican libros infantiles, por ejemplo. ¿Cómo logramos estar acá? ¿Cómo logramos hacernos visibles? Bueno, Google suele ofrecer, si se quiere, dos grandes caminos. Un camino que yo suelo mencionar que es el del largo plazo, y un camino que es el del corto plazo. Un camino que es el del largo plazo, que también existe en el ámbito de las redes sociales, y ahora lo vamos a ver, que es el del posicionarnos o visibilizarnos. Posicionarnos es un término que se suele usar mucho cuando nos referimos a Google, pero la verdad que en el fondo tiene que ver con visibilizarnos, hacernos visible en forma orgánica, es el término que usa Google, tratando de decirnos que es algo que ocurre naturalmente, pero en definitiva es una visibilidad que ganamos
no porque estemos pagando, sino porque ocurre, porque de alguna forma le estamos indicando a Google que nosotros tenemos la mejor respuesta y la mejor información. Entonces, ¿cómo ocurre esto? ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo logramos que nuestro sitio sea visible cuando alguien busca justo el contenido, justo el libro que nosotros estamos publicando? Bueno, esto no se hace de la noche a la mañana, no es simple de lograr, necesitamos tener un muy buen sitio web, fundamentalmente un muy buen sitio web, donde esté todo nuestro catálogo de libros, y no solo el catálogo con título de autor y una breve descripción, tratar de enriquecer la información de cada libro de la mejor manera posible, más allá de cuestiones meramente técnicas, que también las hay detrás de esto. Lo que hay es una cuestión, si se quiere, casi de sentido común, en donde ustedes le den a Google la mayor cantidad de información que le puedan dar sobre sus libros y sobre sus contenidos. Entonces, traten de enriquecer cada uno de los libros que publican dentro del sitio con descripciones, reseñas, comentarios, miradas del autor, fragmentos del libro. Tienen que tratar de enriquecer con la mayor cantidad posible de información el contenido de cada una de las obras que publican. Y además de esto, por si esto no fuera poco, deberían poder generar contenido frecuente. Sobre esto vamos a hablar bastante ahora cuando hagamos foco en las redes sociales. Pero en definitiva, no es solamente publicar el libro y hacer como una especie de vitrina de los libros que ustedes publican, sino generar contenido. Se suele ejemplificar mucho esto con una imagen del imán. Esto es, un imán de contenido que atraiga a las personas que pueden estar interesadas en lo que nosotros publicamos. Fíjense que yo hasta acá no les estoy hablando de una herramienta específica, un pequeño secreto, un pequeño truco, porque para serles totalmente honestos, lo más importante es esto. Después, la cuestión meramente técnica, sí, claro, cuando contratan un programador o quien les haga la web, van a necesitar cumplimentar con ciertos parámetros técnicos. Pero aún estén esas cuestiones perfectamente bien hechas, si esto no está, sirven de poco y nada. E incluso en sitios que tienen estas cuestiones técnicas mal hechas, si estas cuestiones están bien trabajadas, se consiguen muy buenos resultados. A ver, estoy tratando de no marearme y no marearlos en ideas o en conceptos, pero quiero que hagan hincapié en lo más importante, y lo más importante es volcar contenidos en la red. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque necesitamos hacernos visibles, porque necesitamos que nuestros contenidos se vean para quienes consideramos que pueden ser nuestros potenciales lectores. Este es un trabajo que no tiene resultados en el corto plazo, es un trabajo que requiere de mucho esfuerzo, y es un trabajo que, digo, de corto plazo me estoy refiriendo a que con un trabajo muy bien hecho tal vez obtengamos resultados al año o a los 2 años tal vez. Es una planificación a mediano o largo plazo, pero que para mí es claramente necesaria, dependerá un poco los proyectos editoriales, cuáles son las urgencias y cuáles son las prioridades que aparecen, pero es un camino muy sabio a seguir adelante. El segundo es la publicidad, es pagar porque esto suceda, y es la oferta que nos hace de alguna manera Google, y ahí no requerimos de hacer ningún trabajo a mediano o largo plazo, es invertir en publicidad, y al momento prácticamente obtenemos buenos resultados. Esto es, cada vez que alguien busca un libro infantil, aparece mi libro infantil. Cada vez que alguien busca un libro de ingeniería, aparece mi libro de ingeniería porque pago por eso. Los costos de la publicidad suelen ser muy bajos, los resultados de una publicidad bien trabajada suelen ser muy eficientes. Yo hoy, para serles honestos, casi que no concibo un proyecto editorial que no tenga en parte su presupuesto publicidad. Y este presupuesto, digo, pueden ser desde algo muy menor como $50 al mes o $100 al mes, hasta grandes inversiones publicitarias, dependerá un poco la magnitud de la editorial que sean, la cantidad de títulos que publiquen mensual o anualmente, pero en definitiva empiecen a, quienes no lo hacen, a tener en cuenta que parte de su inversión tiene que estar destinada a la publicidad. Veremos después, dependiendo del tipo de contenido, en qué canal y de qué maneras, pero empiecen a considerarlo, porque es algo que nos da resultados muy inmediatos, y bien trabajado nos puede también planificar resultados a mediano o largo plazo. Una herramienta que suelo mencionar muchísimo y que me parece que es
un ejemplo práctico, sí, claro, Edith, ahí vamos a verlo, porque ahora voy a hacer bastante ejemplo de lo que, mella en lo que tiene que ver con publicidad. Una herramienta que suelo insistir mucho, que tal vez algunos que ya les digo tienen más hábito con el uso de las herramientas de marketing digital, la conocen y la usan, pero que no puedo dejar de mencionar todo el tiempo, es Google Trends. Google nos da a nosotros la información de qué están buscando las personas, cómo lo buscan, desde dónde lo buscan. Esa información está ahí, es gratuita, es pública, en este caso ni siquiera necesitamos registrarnos, es una herramienta que pueden entrar y usar, es una herramienta que usan muchos los medios de comunicación para entender qué cosas se están buscando ahora en este momento, qué contenidos están demandando los usuarios, pero que a ustedes les puede servir para entender las intenciones de búsquedas y las necesidades que hay al respecto. Y si realmente para el contenido que ustedes publican hay una demanda activa o no hay una demanda activa. Suele ser mucho más fácil encontrar demanda activa cuando nuestros contenidos son más de orden formativo. Me refiero a que es mucho más fácil encontrar una demanda activa y es mucho más prioritario trabajar este tipo de estrategias cuando lo que ustedes producen son libros técnicos, son libros de educación, son libros de formación, en donde sabemos que del otro lado hay personas que están buscándolos. Cuando es un libro de ficción, suele ser más difícil, porque a menos que tengamos un autor o un tema o un eje muy, muy importante, es más difícil encontrar que personas del otro lado estén buscándolo ya de manera activa, ¿no? Les voy a dar como un par de ejemplos. Ustedes lo que ven acá en esta herramienta son lo que se llama tendencias de búsquedas. Es decir, no van a ver con precisión cuántas búsquedas se están haciendo, lo que van a ver es en relación a la cantidad de búsquedas que se hacen en Google, que son miles por segundo, cuál es el peso que tiene esa búsqueda. Si es mayor, si es menor, si está a la alza, si está a la baja. Los análisis ustedes los pueden comparar entre distintos ejes, los pueden geoposicionar y ver qué es lo que está ocurriendo con ese tema en una ciudad, en un estado, en un municipio, en un país. Lo pueden cruzar por el tiempo y ver qué es lo que pasó en los últimos 6 meses, en el último año, en los últimos 5 años. Pueden tener muchos cruces posibles y un gran nivel de información. Fíjense que acá lo que estoy haciendo es comparar a 5 autores y ver sobre cuál hay más demanda de búsquedas y si esta demanda de búsquedas es creciente o decreciente. En este caso, con estos 5 autores, un poco tomados al azar, tengo a Diana Gabaldon, que es tal vez la que más búsquedas, la que más demanda activa real hay hoy de personas buscando contenidos. Sería un muy lindo ejercicio que ustedes hagan, que vean si los temas que producen, si los autores que producen, o publican, por decir de alguna mejor manera, si los libros, los nombres de los libros, hasta el nombre propio de la editorial, cuántas búsquedas tiene, cuánta demanda tiene, a nivel global y a nivel regional, para entender de alguna forma lo que les hablaba al principio de cuál es el punto de partida que tienen ustedes hoy. Y después, fíjense, pueden tomar ejes o temas y decir, por ejemplo, recetas o comidas veganas. Y claramente van a encontrar temas que han ido a la alza, en este caso, es un tema que ha ido, en los últimos 5 años, ha ido incrementalmente, la demanda activa de las personas ha ido creciendo, con lo cual esto nos habla en algún punto de una posibilidad de empezar a publicar contenidos, porque sabemos que detrás hay una demanda activa de esos contenidos. Temas como la pandemia. La verdad que la cantidad de búsquedas que había sobre un concepto como pandemia eran prácticamente nulos hasta que estalló el problema del COVID, y fíjense cómo explota exponencialmente las búsquedas sobre este concepto. Homeschooling es un tema que tuvo, si se quiere, una efervescencia ahí en el 2004, 2005, por lo que vemos. Después fue a la baja, claramente empezó a ser cada vez menos buscado y menos demandado. Yo acá estoy haciendo un filtro que es todo el mundo, podría ver qué es lo que ocurre en México en particular, pero claramente viene el escenario del COVID, y fíjense que es un tema que cobra revuelo otra vez, que las personas empiezan a buscar otra vez para entender un poco más al respecto. Libros, los propios libros iban un poco, si se quiere, a la baja, una baja muy, muy lenta, búsquedas que tengan que ver con libros o que usen la palabra libros,
y de pronto empieza el COVID y la demanda de libros crece exponencialmente. Para mí, de verdad, y esto se los digo con total honestidad, creo que estamos en un momento en donde la industria tiene una oportunidad única. A diferencia de muchas otras industrias, podríamos decir el turismo, que tienen un escenario realmente muy complejo por delante, o por lo menos un año que es un año muy, muy difícil. La industria del libro, lo que tiene del otro lado, son personas que están en sus casas, con más tiempo disponible, con necesidad de consumir libros para aprender, para capacitarse, para entretenerse. De hecho, los índices de lectura han crecido en cuanto a tiempo en todo el mundo. Tenemos las personas en la casa. Lo que tenemos que ver es cuál es la manera de hacerles conocer nuestros libros y hacerles llevar los libros a sus casas, ya sea en formato papel o digital. Pero es una oportunidad única de hacernos, de crecer nuestra marca editorial, de crecer nuestros autores, de crecer nuestros libros. Vamos un poquito con las redes sociales. Claramente hay muchas redes sociales en el ecosistema y cada vez aparecen más. Ahora está un poco en efervescencia TikTok como la gran red social o la que está creciendo a pasos más escalonados y empieza a hacer como mucho ruido mediático, si se quiere. Tenemos Facebook, tenemos YouTube, tenemos WhatsApp, tenemos Instagram, TikTok, Twitter o LinkedIn. Para mí, dentro de las redes más relevantes, ¿no? Cada una con distintas dimensiones. Facebook es una de las redes, es la red más grande. Fíjense que Facebook, WhatsApp e Instagram son las pinté en el mismo color porque son las tres de la misma empresa. Estamos hablando de plataformas que hoy alojan a 2.000 o 2.500 millones de personas de manera activa, mensualmente activas en esas redes. Es mucha cantidad, pero además es una cantidad a la cual nosotros podemos segmentar y tratar de llegar de manera muy precisa a estas personas. El COVID además hizo que mucha más cantidad de personas se vuelquen a estas redes, que nuestra actividad crezca enormemente en las redes sociales. Ahora, la pregunta es un poco, ¿tenemos que estar en todas las redes sociales? ¿En cuáles tendríamos que priorizar? Porque ahí claramente tenemos recursos limitados. Muchas veces en pequeños emprendimientos editoriales tenemos la persona que edita y alguien más que colabora. En grandes grupos editoriales no se crean que tampoco hay grandes diferencias. A veces hay un pequeño equipo dedicado a esto, pero tampoco es que incluso los grandes grupos editoriales no tienen equipos de muchas personas dedicadas a trabajar en el ámbito de las redes sociales, con lo cual, ¿cuál es la red social que nos conviene trabajar? Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, LinkedIn, WhatsApp, Spotify. Podríamos trabajar una estrategia de marketing ligada a Spotify. Gmail o el mail en general, pensando en cómo podemos trabajar una estrategia de email marketing. El blog, como les decía antes, para trabajar un posicionamiento a partir de contenidos en un sitio web. Tinder, ¿por qué no? ¿Por qué no? En algún caso. Digo, también es una red social. Ahí va un poco una humarada al respecto, ¿no? Pero, ¿cuál es la red social que ustedes deberían trabajar? Bueno, no va a haber una respuesta única. Más que guiarse por tendencias o por la publicidad que pueda aparecer respecto de una u otra, ustedes tienen que pensar, primero que nada, en qué posibilidades tienen ustedes en cuanto a producir contenidos, si son más capaces de producir contenido audiovisual o más capaces de producir contenido textual, en dónde están sus lectores. LinkedIn es una red fabulosa, por ejemplo. Es una red muy reducida, mucho más chiquita en densidad de personas que el resto de las redes, pero que tiene un perfil de usuarios que es tal vez mucho más valioso que el que tienen otras redes, sobre todo cuando trabajamos contenido de tipo profesional. Entonces, pensemos en dónde puede estar nuestro lector. No es necesario que estén en todas, no es en absoluto necesario que estén en todas. Es preferible trabajar uno o dos buenos canales y trabajarlos bien, y en todo caso, a partir de obtener buenos resultados, empezar a ampliar en redes. Yo acá les señalo estos tres, les señalo dentro de un círculo estos tres: el mail, el blog y el WhatsApp. ¿Por qué? Porque hay una diferencia radical entre estos tres canales y el resto, que es por lo que a mí me parecen particularmente valiosos, que es que ustedes tienen un contacto realmente directo con los usuarios, no mediados
por un algoritmo. ¿A qué me refiero? Cuando ustedes publican en Facebook, hay un algoritmo del otro lado de la plataforma que va a decidir si nuestros contenidos circulan más o circulan menos. Ahora les voy a tratar de explicar un poco cómo es que funciona eso. Pero siempre hay un algoritmo que termina decidiendo por nosotros y que además es un algoritmo que cambia, que muta, que lo va modificando de acuerdo a los intereses que tiene una empresa, que es Facebook en este caso. Con lo cual, estamos un poco a la potestad de lo que decidan estas plataformas y de cómo funcionan estos algoritmos. Cuando tenemos una base de datos de mails, los mails es un vínculo directo nuestro con las personas y sabemos que, trabajándolo bien, que el mail llega a la bandeja de entradas y que tenemos una comunicación directa con nuestros lectores. Cuando tenemos un teléfono y podemos trabajar una estrategia de WhatsApp, tenemos el dato del teléfono y nos comunicamos sí o sí con esa persona. Después que esta persona nos dé más o menos atención, pasa por otro lugar. Pero nuestro mensaje llega. Cuando tenemos una estrategia en un sitio y logramos hacer que las personas conozcan nuestro sitio y vengan a nuestro sitio, también tenemos un contacto directo con los visitantes de nuestro sitio. Entonces, de ahí tal vez yo les hago un hincapié más importante a algunos de estos tres canales que al resto de las redes sociales, sin dejar de lado que estas redes sociales son muy, muy importantes. Pero digo, este cuadro a mí me parece muy clarificador para que lo puedan entender. Las personas no habitamos una sola red social. Muchos de nosotros estamos en distintas redes sociales y muchos estamos en múltiples a la vez. Este es un cuadro que cruza la cantidad de personas que habitan en una red social y en otra. Por ejemplo, el 87% de los usuarios de Facebook también consume videos de YouTube. El 67% de los usuarios de Facebook también está en Instagram. El 52% de usuarios de Facebook también está en Twitter. O sea, a estas personas podemos llegarle por uno u otro canal. No necesariamente tenemos que estar en todos para poder comunicarnos con estas personas. En definitiva, construyan bien quién es su lector. Ahora les voy a dar algunas herramientas para eso, pero construyan bien quién es su lector. Piensen bien en qué red social están. Piensen en qué red social a ustedes les resulta más cómodo producir contenidos o se sienten mejor produciendo contenidos. Y empiecen a trabajar ese canal ahora en base a algunos conceptos que también les voy a tratar de transmitir. Esta es una herramienta con la cual yo también insisto mucho con Google Trends, que ustedes se amiguen, que la usen, que la aprendan a usar. Es una herramienta gratuita de Facebook, se llama Audience Insights. Audience Insights es de Facebook. Para poder acceder a esta no es tan fácil como en Google Trends. En Google Trends ustedes buscan Google Trends y van a poder entrar. En esta herramienta ustedes tienen que tener primero una cuenta comercial, la cuenta que permite hacer publicidad en Facebook. Es gratuito el proceso, pero tienen que entrar a business.facebook.com, business.facebook.com, dan de alta su cuenta comercial, le ponen el nombre de la editorial, no es mucho más que eso, y ingresan. Y dentro de esto van a ver muchas opciones, unas 15 opciones. Una se llama Audience Insights. ¿Qué es esto? Facebook nos abre toda su demografía. Nos cuenta cómo son estos 2.000, 2.500 millones de personas que están activamente en su red. Y podemos hacer un análisis demográfico para entender cuántas personas son las que se acercan al tipo de contenido que nosotros publicamos. A esta idea de la demanda pasiva que yo les trataba de transmitir antes, ¿no? No vamos a encontrar personas que estén específicamente buscando a nuestros libros o a nuestros autores, a menos que sea un Harry Potter. Pero vamos a encontrar un perfil muy cercano y vamos a entender de cuántas personas estamos hablando. Ustedes pueden regionalizar y poner un lugar o una ciudad, pueden poner edades y tratar de marcar un ámbito de edades, pueden definir si quieren trabajar con todos los géneros, con todos los sexos o solo con hombres o mujeres, cuáles son los intereses, y acá les va a abrir como una paleta abierta en donde pueden poner. Mi sugerencia es tratar de incluir nombres de autores, aunque no sean autores que ustedes trabajen, pero autores que estén cercanos a los libros que ustedes publican. Entonces poner nombres de autores, poner temas, poner conceptos, poner marcas, poner ideas que puedan estar en relación con los libros que ustedes publican. ¿Y qué es lo que van a obtener? Van a obtener, primero que nada, un número, acá arriba en la parte que dice nuevo público, un número de cuántas personas están relacionadas con este perfil que ustedes hablaron. Y no es nada menor ese dato, porque ya van a saber que en Facebook hay 10 millones de personas,
5.000 personas o 500 personas. Ya les va a dar el marco de capacidad a la cual ustedes pueden llegar. Y después, el otro dato que para mí es crucial, van a encontrar esta opción que se llama me gusta de la página, y en esta opción ustedes van a ver cuáles son los gustos o intereses que tienen este grupo de personas. Este grupo de personas específico que ustedes definieron, qué marcas, qué personas, qué personalidades políticas, qué tiendas, qué espacios, qué páginas siguen. ¿Y para qué sirve esto? Para construir mucho mejor el perfil de público que ustedes, al que le quieren hablar, que en definitiva son personas y tienen que entender muy bien cuáles son sus intereses, más allá de que tengan una edad o un género o vivan en un lugar específico. Y en segundo, ustedes pueden ver esas marcas, qué están haciendo, más allá que sean o no sean de la industria del libro, qué están haciendo para comunicarse con sus lectores y para tener tanto nivel de relevancia. ¿Con qué frecuencia publican? ¿Qué tipo de contenidos publican? ¿Qué hacen en esa red? ¿Sí? Audience Insight, ahí estamos, ahí está. Gracias, Mariam, que ahí lo marcó. De nuevo, en las redes sociales, ahí voy siguiendo algunas preguntas y las voy a desarrollar, porque son bien, bien interesantes. En las redes sociales hay dos tipos de alcances, así como hablábamos antes en Google, de la posibilidad de generar contenido gratuito y lograr que el buscador de Google nos vea, o la posibilidad de pagar directamente para conseguir estos resultados. En Facebook nos da, en Facebook o en cualquier red social, tenemos de nuevo las mismas posibilidades. Pueden o llegar de manera gratuita o llegar de manera paga. ¿Qué significa llegar de manera gratuita? De verdad, yo sé que muchas veces ustedes están esperando que les diga, usen esta herramienta que es increíble porque va a generar que los posteos de ustedes se vean y lleguen a todas las personas. Usen esta herramienta específica para concursos, para sorteos. Pueden probar todo eso, pero la esencia no está ahí. De verdad, créanme que la esencia no está ahí. La esencia para obtener resultados es que escuchen y que sean capaces de publicar, esta idea es clave, publicar de manera regular contenido relevante. Por ahí había una pregunta de si es lo mismo para todas las redes o conviene publicar el mismo tipo de contenido en cada red y demás. Y la quiero cruzar un poco con esta explicación. Primero, publicar contenido. Todos ustedes trabajan en la industria editorial, saben publicar contenidos. Tal vez no lo saben publicar para estas redes, lo saben publicar en formatos papel, por ejemplo, pero saben de lo que es publicar un contenido y saben de lo que es publicar un contenido que pueda ser relevante para un lector, porque si no, no se dedicarían a trabajar en una editorial. En todo caso, tienen que entender qué es relevante para estos lectores que ustedes apuntan y qué le pueden publicar. Y ahí claramente, cada red pide un formato diferente. Instagram está más mediado por la imagen y por el atractivo de la imagen. El texto va en un segundo plano. Siempre el impacto visual es el primero. YouTube es una red pasada por el video fundamentalmente. Spotify, podemos trabajar una estrategia de podcast. En Facebook logramos encontrar un equilibrio en donde podemos llegar a trabajar un buen contenido en imagen, o en video, o en texto. En LinkedIn podemos encontrar un espacio-tiempo para una reflexión más extensa, usando los artículos propios de LinkedIn. Twitter exige un dinamismo mucho más fuerte, una intensidad en las publicaciones mucho más fuertes. Cada red claramente tiene sus propias dinámicas. TikTok, ni que hablar, tiene como rompe un poco los paradigmas en cuanto a los tipos de contenidos que son relevantes para esa comunidad. Obviamente que hay un ejercicio que tienen que hacer ustedes es mirar, ver, conocer qué es lo que están publicando otras personas, qué es lo que están publicando otras empresas, aún no sean de la industria, y tratar de analizar qué cosas parecen que son interesantes o funcionan o no funcionan. Pero más allá de eso, piensen en quién es su lector, quién es específicamente su lector y qué cosas les parecería relevante a este lector ver. Traten de, yo sé que esto es muy, muy difícil, pero traten de romper con la agenda editorial. ¿Qué es la agenda editorial? Es, este mes, en agosto, vamos a publicar 2 novedades, y entonces doy esto a conocer. Traten de romper
No está mal hacer eso, ¿eh? No está mal dentro del contenido que publican estar contando, obviamente, los libros que están publicando. Pero traten de olvidarse de eso. Es otro producto más. La red social, el canal que ustedes definan, es otro producto, diferente. Y tienen libros en papel que producen todos los meses, tienen libros en digital que producen todos los meses, y tienen una red social que tienen que atender. Y hay alguien que tiene que publicar contenido de manera regular. Esto significa que tienen que publicar muchas veces todos los días. No. Que tienen que publicar una vez por mes, tampoco. Hay que encontrar un punto de equilibrio. Probablemente lo aconsejable sería, depende un poco de las dinámicas de cada red, pero sería que de mínima publiquen un contenido por día. Sí, eso debería ser lo mínimo como para tratar de esperar resultados. Hay redes como Twitter que exigen incluso mucho más si esperan tener resultados, porque la dinámica de Twitter es muy veloz y todo el tiempo está en constante movimiento por la coyuntura cotidiana. El resto de las redes a veces se alejan un poco de la coyuntura del minuto a minuto, pero sí requieren de una publicación regular, de que ustedes se tomen en serio esto como un trabajo y que entiendan que tienen que todos los días o con la frecuencia que ustedes puedan publicar contenido y que sea relevante, interesante para la persona que nos está siguiendo o viendo. Piensen de nuevo en esta idea del imán, que es una idea muy común dentro del marketing digital. Se habla mucho de este concepto del imán. Lo que terminan haciendo es, al momento de publicar contenido que es relevante, no solo llegan a las personas que hoy son capaces de llegar, sino que empiezan a atraer naturalmente a las personas a las cuales les puede interesar el tipo de contenido que publican. Piensen en cómo establecen diálogos con los usuarios. Las redes sociales, y voy al concepto primero que les traté de transmitir, no son un espacio de mera publicación de contenidos. No es un diario en donde se publican las noticias del día y ahí terminó. Ustedes tienen capacidad de dialogar, capacidad de escuchar, capacidad de preguntar, capacidad de generar interacciones. Traten de pensar qué ideas pueden generar dentro de ese ámbito para que no sea una comunicación unidireccional, porque eso no sirve, no es la base de la red social. La red social implica comunicarse, dialogarse, establecer vínculos entre todas las personas que los siguen a ustedes. Preguntar, sobre todo preguntar, no solo publicar, preguntar. Esto es un poco lo que les decía antes. Esta idea es absolutamente central. Cuanto más grande es el segmento al cual ustedes están tratando de llegarles, menor va a ser el índice de participación que van a obtener. Más grande no me refiero a que sea a una cantidad, a un número, a una cuestión cuantitativa de cuántas personas a las cuales les están hablando. Me refiero a las características que tenga ese segmento. A mí en general, por ejemplo, me resulta bastante difícil trabajar o desafiante la estrategia de marketing digital cuando estoy con una editorial que publica muchos tipos de contenidos diferentes. Y probablemente algunos de ustedes trabajen en proyectos parecidos. Me refiero a editoriales que dentro de su catálogo publica libros infantiles, y publica libros de autoayuda, y publica libros académicos, y es difícil mantener una red social, una única red social, que atienda por igual a todos estos tipos de audiencias y sea relevante para todos estos tipos de audiencias. Y cuando no somos relevantes para alguno de estos tipos de audiencias, empezamos a no ser relevantes para ninguno. Es mucho más fácil cuando tenemos un perfil muy definido, en donde sabemos que nuestros contenidos van para ingenieros en sistemas que tienen entre 35 y 40 años y están desarrollando o trabajando sobre determinadas tecnologías. Ahí sabemos con mucha más claridad qué contenido les va a poder ser interesantes y por lo tanto vamos a obtener más participación dentro de la red social. Y este es un punto para mí absolutamente central, y si no lo están haciendo hoy, lo tienen que empezar a hacer, y quienes lo hacen tienen que ir una escala más y profundizar más en este trabajo, siempre. En lo digital, si algo están haciendo en digital y no lo están midiendo, realmente no tiene sentido que lo hagan. Y soy totalmente franco con esto. Si ustedes tienen una red social, publican contenidos y no están midiendo nada de lo que están haciendo ahí, no tiene mucho sentido que lo hagan. Que es un trabajo que nosotros hacemos mucho con los editores, y ustedes lo pueden hacer y hay muchas herramientas para hacerlo, es tratar de construir tableros que nos permitan ver los datos del trabajo que hacemos de una manera bastante simple, bastante clara, sin marearnos, y tratando de identificar aquellas cosas que son importantes de verdad. Este, por ejemplo, es el caso de una página de Facebook
en el cual nosotros armamos un tablero. Un tablero me refiero a un panel, donde uno entra a un sitio o una URL y ve estos tableros que se arman casi en tiempo real, toman la información de la red social o de donde fuera y lo arman en tiempo real, y me indica dos datos claves. ¿Qué cantidad de fans, seguidores tiene la red social? Va en general en aumento, pero progresivamente y despacio en aumento. ¿Y cuál es el alcance real, en términos concretos, a cuántas personas le estamos hablando dentro de esta red social? En este caso, Facebook. Fíjense la variación en la curva y cómo nos habla que en determinado mes logramos hacer algo. Nuestros contenidos sirvieron para que podamos llegar a más personas, para que podamos hablar con más personas. La diferencia entre hablar a 100.000 o hablar a 400 o 500.000 personas, porque nuestro contenido fue diferente, porque nuestra frecuencia de publicación fue más elevada. Piensen ahí. Hay una regla que se suele mencionar bastante, que es la regla del 80-20. Del 100% de contenidos que ustedes publican, suele haber un 20%, que es el que realmente tiene impacto, relevancia o genera un salto en cuanto al alcance al que tienen. Y el 80% es un contenido que pasa tal vez, si se quiere, más desapercibido, que es necesario en algún punto para que exista este otro 20%. En algún punto, lo importante es que estén midiendo todos los meses cuál es el trabajo que hicieron, cuáles son los resultados que lograron y cuál es el trabajo que van a hacer el mes que viene. ¿Implica esto que tienen que tener todo un equipo de marketing y detrás? No, la verdad que implica tiempo de trabajo, sí. Implica que alguien esté involucrado seriamente y no por compromiso haciéndolo, sí. Pero tampoco, depende un poco de la magnitud de la editorial y la cantidad de libros que publiquen, tampoco implica que tengan que tener 20 personas trabajando en esto. Es mucho compromiso, hay mucha sangre, si se quiere, detrás de esto, muchas ganas de hacer que las cosas sucedan y pasen, pero tampoco es que requerimos de alguien que sepa enormidad en tecnología y en herramientas tecnológicas. Tienen que responder a la misma pregunta que responden cuando publican libros. ¿Mi contenido es relevante para los lectores o no? Si publican contenido que es relevante para los lectores, van a conseguir buenos resultados, estoy seguro. Y este es otro tablero que nosotros solemos armar, que lo traigo porque me parece que ayuda a entender cómo funcionan los algoritmos en las redes sociales. Este es un tablero que me muestra de una red social, de Facebook, no recuerdo si era de Facebook o de Instagram, pero da igual, la cantidad de personas a las que llegamos con una publicación, el alcance orgánico en una columna, es una tabla que se arma, que me muestra las últimas publicaciones que se hicieron en los últimos 30 días, la cantidad de personas a las que llegamos, 80.000, 70.000, 20.000, la cantidad de comentarios que tuvo esa publicación, la cantidad de veces que fue compartido, la cantidad de me gustas que tuvo, la cantidad de clics que tuvo, la cantidad de interacción, en definitiva, que tuvo esa publicación. A más interacción, más alcance va a tener. El algoritmo funciona en forma totalmente matemática. Casi que les diría que muchas veces ni siquiera analiza el contenido que están publicando ustedes. Lo que analiza es qué le pasa a los usuarios cuando ustedes publican el contenido. Si ustedes publican un contenido, vamos a dar un ejemplo. Tienen una página de Facebook con 3.000 personas, muy chiquita. Publican un contenido. Y de esas 3.000 personas, los primeros 100 que ven ese contenido no hacen nada con ese contenido porque no les genera nada, no lo comentan, no lo comparten, no le dan un me gusta, no hacen un clic, nada. No, les parece que lo que acaban de publicar no les importa. Esa publicación va a terminar ahí. Lo van a ver 50 personas más y se acabó. Si esa publicación genera ya en sus primeras vistas comentarios, me gusta, compartidos, clics y demás, entonces el algoritmo se da cuenta que hay algo ahí relevante, interesante, y empieza a mostrarlo a cada vez más audiencia. Fíjense, es una fórmula matemática, pero que responde a la idea de la relevancia del contenido que nosotros publicamos. ¿Significa que tenemos que publicar todo lo que nuestros fans quieren y ya? No. Obviamente ustedes tienen que publicar cosas que quieran publicar, porque las quieran comunicar, a pesar de que eso no tenga una respuesta concreta,
pero saben que de alguna forma, como vos, como editorial, necesitan publicarlo, pero también que del otro lado hay personas y que tienen que saber qué cosas les interesan a estas personas para que sean relevantes. Tienen que saber que están hablando con alguien, en definitiva. Este es un gráfico muy simple que habla de alguna forma de cómo se piensa una estrategia de marketing digital. Yo esta presentación la van a tener completa, yo se la voy a pasar a Diego y a Claudia y las va a poder compartir a todos los que se registraron sin problemas. Es un gráfico muy simple que me habla en algún punto de que lo que tengo es una serie de ejes que trabajar para visibilizar mis contenidos, trabajar en contenidos en una web para que sean visibles a un buscador, trabajar activamente en las redes sociales para que sean visibles a las comunidades en las redes sociales, trabajar con publicidad, que de verdad hoy creo que es algo indefectible dentro de una estructura editorial. Todo eso lo que termina haciendo es que mis contenidos sean visibles, que los usuarios vengan a mi sitio, a mis comunidades, a mis redes, yo pueda generar base de datos, pueda generar mails y pueda establecer un vínculo bien directo con los usuarios. Y todo eso tiene que ir en una curva creciente a medida que dedico más trabajo. Bueno, ahí traté de ir desarrollando, insisto, no se vuelvan locos buscando el secreto en una herramienta. No piensen que hay una herramienta, un tip, un consejo tan específico. Claro que los hay, que hay cosas que hacen que esto funcione un poquito mejor, un poco peor, pero no está la esencia ahí. La esencia está en entender que lo que tenemos que hacer es establecer un diálogo, en que lo que tenemos que lograr es construir una comunidad, que tenemos que construir una comunidad mucho más que para vender los libros, tenemos que construir una comunidad que establezca un vínculo con nuestros lectores, con nuestros autores, con nuestros contenidos, que eso va a devenir en venta de libros y en visibilidad de los libros, que no es un trabajo que uno vaya a obtener resultados rápidamente. Si ustedes ven cualquier influencer, entre comillas, o cualquier página de Facebook de una empresa u organización que tenga hoy buenos resultados, es un trabajo que cuando lo miran para atrás les demandó seguramente 2, 3, 4 años. Nadie consigue de la noche a la mañana resultados muy rápidos y efectivos. Es un trabajo que tenemos que empezar ya, si no lo estamos haciendo, y saber que de alguna forma no hay que claudicar, hay que aprender todos los días para lograr obtener el mejor resultado en un corto plazo o en un mediano plazo. Hay algunas preguntas específicas sobre la presentación. ¿Podrías repetir la fórmula para medir el alcance de una publicación? A ver si te referís, Edna, no sé si te referís a esto, pero a ver, en definitiva, hay dos grandes cuestiones. Ustedes, por un lado, en las redes sociales van a tener un indicador que es la cantidad de personas que lo siguen, concreta, la cantidad de fans o personas que lo siguen, y ese es un número bien concreto, pero además de ese van a poder ver cuál es el alcance real de personas que ven cada uno de los contenidos, que puede o no coincidir con la cantidad de personas que siguen sus contenidos. ¿Cómo hacemos para que este alcance sea el más grande posible? Bueno, tienen que conseguir participación de los usuarios. Es una fórmula, en definitiva, matemática, ¿sí? Hay un algoritmo matemático que va mutando y modificándose, que en algunos casos pondera más un elemento por sobre otro. Por ejemplo, en el caso de Facebook, y esto de verdad hoy lo pueden tomar así y tal vez dentro de 2 meses cambia. Ese es tal vez el problema que tienen los algoritmos, ¿no? Pero hoy pondera mucho más que un contenido sea comentado y que un contenido sea compartido, más que un me gusta. La idea del me gusta y demás es algo que lo pondera muy, muy bajo. Pero cuando un contenido es comentado y cuando los comentarios son entre las propias personas y se empiezan a interactuar entre las propias personas, bueno, eso hace de alguna forma que el alcance de la publicación crezca y mucho. En Instagram hay una opción que es la de guardar la publicación. Ese es un indicador poderosísimo de que el contenido es relevante para los usuarios. En definitiva, tienen que lograr que sus contenidos se publiquen. Yo les mostraba este cuadro porque acá ven claramente cómo las publicaciones que más alcance tienen son aquellas que más comentarios y más compartidos tienen. Y a medida que van bajando los comentarios, también baja
el alcance. Es algo que parece obvio, pero que cuando lo vemos plasmado en este cuadro lo podemos entender bien, bien. Pienso que es mucha prueba y error, César, mucha prueba. Voy a ir tomando, si les parece bien, Diego, voy a ir tomando así como algunas preguntas del chat, ¿sí? Claro, de acuerdo, Para como ir, tú digas, Daniel. para ir ampliando. Estamos por publicar una novela histórica sobre la Malinche. Oh, ahí está, me viene muy bien tu pregunta, porque ahí está la gran cuestión. Y no lo digo por ti, ¿eh? En el general, las editoriales tienen como esta urgencia, ¿no? Tengo este autor, tengo este título y quiero empezar a promocionarlo. Porque tengo esta urgencia, es esta novedad el mes que viene y quiero promocionarlo. Si no hemos hecho un trabajo previo, anterior, es difícil que logremos hacer algo ahora de la noche a la mañana. Entonces, ¿a dónde podemos recurrir? A la publicidad. Y ahí sí había alguna pregunta que me quedó un poco ampliada de antes. La publicidad me da las herramientas como para poder hacer una acción promocional inmediata con un contenido que estoy publicando ahora mismo. Tenga o no tenga una red social, tenga o no tenga una comunidad. Pero el resto de lo que yo les vengo hablando es cómo pensar la estrategia de la editorial, no cómo pensar la estrategia de un libro o de un autor. Es como pensar que yo voy a publicar novelas históricas, por lo tanto lo que necesito es tener una audiencia de personas que les guste la novela histórica y que esté demandándome y esperándome cada novedad editorial que publico cada mes. Ese es un poco el cuadro que quiero tratar de plantearles. Ahora, tengo una novedad y tengo la urgencia de promocionarla, no me queda muchas que ir con la publicidad. La publicidad, no voy a profundizarlo así en una enormidad porque es como para otro gran tema, pero para que lo tengan un poco en claro, la publicidad, sobre todo en Facebook, que es realmente muy eficiente y de verdad los invito a quienes no lo están haciendo a empezar a hacerlo, aunque sea de manera casera, pero empiecen a probarlo. Ustedes lo que hacen es definir cuál es la posible audiencia de los libros. Primero, ustedes saben en dónde se distribuyen los libros y en dónde están disponibles para ser comprados, ya sea online o físicamente, con lo cual ahí ya cierran el territorio geográfico. Definen las edades, definen los intereses. Si el autor o tema que están publicando no es muy relevante, o no es muy, sí, relevante seguramente lo es, pero no es muy reconocido, busquen autores similares, reconocidos pero similares, temas similares, profesionales, pueden buscar personas que estén investigando esos temas o temas similares, y eso les va a armar un perfil, una audiencia. La propia herramienta les va a decir, tienen 150.000 personas a las cuales les van a poder mostrar un aviso. Y en todo caso ustedes van a tener que definir qué es lo que quieren buscar con ese aviso. Si es que simplemente lo vean, si es que vayan a un sitio y compren el libro, si es que se registren en algún lado para conocer alguna novedad. Digo, va a haber que definir un poco el objetivo de la publicidad, pero es algo que con muy poco dinero, realmente con muy poco dinero, consiguen resultados que son notables. ¿Qué tanto afecta que una editorial tradicional empiece a dar un mensaje más juvenil? O bueno, no juvenil, sí, Jesús, buena pregunta. No se guíen con la tendencia de la propia red, porque es un poco un absurdo que, lo voy a exagerar, ¿no? Y voy a tomar la pregunta anterior, que si ustedes publican una novela histórica, empiecen a hacer videitos del tipo de Reel en TikTok para tratar de alcanzar audiencias. No se trata de esto, no se trata de que ustedes se acomoden a la dinámica de la red. Se trata de entender primero si la audiencia de ustedes está en esa red. Y segundo, que les publiquen contenidos relevantes a esas personas. Algo muy interesante pasó en Instagram y en realidad pasa mucho en todas las redes sociales. Ahora lo vemos muy, muy visible en Instagram. Instagram nació como una red muy joven, una red para personas que estaban entre, digamos, no mucho más de 25 años, con mucho a veces 30. Paulatinamente, a medida que Facebook de alguna forma envejeció, las personas se fueron migrando de Facebook a Instagram, empezaron a encontrar que esa red social era como más amena, más divertida, más agradable, vaya a saber qué, pero esa edad empezó a elevarse al punto tal que hoy es una red
en donde obviamente que hay un perfil un poco más joven que el de otras redes, pero es una red en la cual habitan muchas personas de 40, 45 y hasta 50 años, y más también, obviamente, ¿no? Pero digo, el grueso de la audiencia, y que además empezó a tener cierto matiz político, que hasta ahora no lo tenía. Este año fue muy, muy evidente. Hasta ahora era una red del entretenimiento puro, y ahora empezó a ser una red en la cual se discuten temas mucho más profundos, mucho más serios y mucho más políticos. La red no me indica nada al respecto de eso. Lo que me indica es quién está del otro lado. Y les puedo asegurar que ustedes van a encontrar personas de todos los tipos en todas las redes sociales. Ustedes pueden encontrar para hacer como un prototipo, ¿no? Un jurista notable, académico, investigador, que está presente en Instagram, que está presente en Twitter, que está presente en LinkedIn, que está presente en Facebook, que tiene un mail, que busca información, está presente en todos los canales. En todo caso, de nuevo, ustedes tienen que pensar en dónde es que es más habitual que esté presente, en cuál de esas redes, y en dónde es a ustedes les resulta más fácil o más cómodo producir contenidos. Cada red requiere como un esfuerzo diferente y tal vez no en todas ustedes se sienten cómodos, no les resulta fácil producir videos. YouTube requiere producir videos de manera recurrente. Tal vez no tienen la capacidad o la comodidad para producir esa cantidad de videos permanentemente. Nosotros, Leonel, nosotros tenemos bastante tráfico y audiencia, pero no logramos aumentar las ventas. ¿Cómo lograr la conversión de audiencia a ventas? Bueno, imagino Leonel Sagadón, perdón por la pronunciación del apellido, Sagajón, supongo. Perdón, no quiero faltar al respeto. Imagino que lo que estás refiriendo es un e-commerce, probablemente un e-commerce propios, porque a veces generar ventas en un e-commerce o en una tienda de un tercero no es nada sencillo ni fácilmente medible, ¿no? Pero cuando uno tiene un e-commerce, lo que pretende es, tengo bastante tráfico y audiencia, por lo tanto debería tener ventas. Primero, me gustaría saber qué es bastante tráfico y audiencia. No te pido que lo digas acá para que no sea público, pero para que ustedes sepan, hay un gran indicador que se suele mencionar, que tal vez lo mencionaron en alguna de las charlas de e-commerce, que es que cerca del 1 al 2, 3% de las personas que visitan mi sitio son las que terminan comprando, o las que probablemente puedan comprar, en un universo muy bueno, les diría, y hasta muy optimista, un 3, 4%. O sea, estamos hablando que de 4 de cada 100 personas a las que hablamos, logramos que compren. Estamos hablando de que para lograr 4 ventas en el mes, necesitamos 100 personas que vengan al sitio, teniendo índices muy buenos, muy buenos. Tal vez lo más normal sería que uno nos compre de cada 100. Entonces, lo primero es tratar de hacer ese cálculo y decir, ¿realmente estoy teniendo una audiencia tan grande? Ahora, si estás, para exagerarlo, yéndome al otro extremo, estás teniendo todos los meses 100.000 visitas o 150.000 visitas y estás generando 50 ventas, por ir a un extremo, bueno, sí, claramente ahí hay un problema. Y el problema puede ser, o que estás teniendo personas que no son las que les interesan tus libros, pero que por algún motivo el sitio y el contenido que hacen se visibiliza mucho. Puedes tener personas que, y esto me pasa en varios casos editoriales, personas que les interesa mucho el tipo de libros que publican y el tipo de autores que publican, pero de ahí a estar dispuestos a pagar por un libro hay como una distancia bien grande y bien difícil de trabajar. Puede haber problemas meramente técnicos en el e-commerce, que nos hablen de que la gente llega al sitio, empieza el proceso de compra, pero el proceso de compra es tan complejo que termina yéndose mucha gente de ese proceso de compra, y ahí habría que analizar bien el sitio técnicamente. Hay un elemento que supongo que por lo que mencionas lo conoces, pero por las dudas lo señalo. Hay un elemento que para mí es una herramienta imprescindible del e-commerce que se llama el pixel de Facebook. Esto, todos los que tengan un sitio web y trabajen en una estrategia de sitio web, ya sea un e-commerce o no, fíjense si tienen instalado el pixel de Facebook y si lo están usando o no lo están usando, si está correctamente implementado. ¿Qué es esto? Para resumirlo de manera muy sintética, es un pequeño código, son 2 líneas de código que se incluyen dentro del sitio web y por el cual Facebook puede tomar información del sitio nuestro, a pesar de que el sitio es algo que está fuera de la red social de Facebook.
Entonces, ¿para qué me sirve? Para que si yo hago una acción de marketing o de publicidad en una red social, la persona viene a mi sitio y compra el libro, Facebook pueda entender muy bien ese proceso y pueda darnos mucha información sobre ese proceso. Y podamos entender si realmente es la persona adecuada la que vino a nuestro sitio, si tuvo algún problema en el proceso de compra, qué es lo que falló. Digo, puede haber muchas cuestiones. Está muy bien la pregunta que haces en el sentido de que lo primero que necesitamos es tener tráfico y audiencia para poder generar ventas. Si no tenemos esto, el problema va a ser cómo construir ese tráfico y esa audiencia. Si tenemos ese tráfico y esa audiencia y no estamos generando ventas, hay que ver en dónde puede estar el problema. Traté de orientarte en algunos puntos. Prueba y error, a ver. La presentación, quédense tranquilo que va a estar. Ejemplo, a ver, Edith, que me había quedado ahí una pregunta tuya que me parecía interesante. ¿Podrías darnos un ejemplo práctico de cómo hacer publicidad de forma orgánica? Primero, para despejar conceptos o cuestiones que puedan no estar bien. La publicidad es paga, siempre se entiende que el concepto de publicidad involucra que ustedes van a pagar un dinero. El trabajo orgánico ya no sería publicidad, sino, bueno, sería comunicación, ¿no? Y entiendo que tu pregunta va más por ese lugar, ¿no? Por cómo darnos a conocer de forma orgánica. Yo fui tratando de dar algunas ideas al respecto a lo largo de la presentación. Lo importante, insisto, es que publiquen contenido relevante, que armen una agenda de contenidos que sea independiente del contenido, de los contenidos de lo que tienen que contar. Hay una cuestión que es como la necesidad de lo que tienen que contar. Tienen que contar que publican este libro, que publican este autor, que hacen este evento. Hay una necesidad ahí. Pero eso es lo que ustedes quieren contar. No necesariamente es lo que es relevante o interesante para los lectores a los cuales quieren llegar. Entonces, traten de hacer la construcción al revés. ¿Qué es lo que le puede interesar a los lectores a los cuales yo quiero llegar? ¿Qué es lo que les puede interesar? Armen una agenda, piensen en qué van a poder publicar, si van a poder publicar todos los días, con qué frecuencia van a publicar, en qué red social van a publicar, y empiecen a hacerlo día tras día, tras día, tras día. Si empiezan muy abajo, se van a dar cuenta que publican y tal vez están haciendo un esfuerzo que sienten que es enorme y que llegan a 20 personas, por ser muy exagerado. Vale la pena hacerlo igual. Sigan haciéndolo, sigan haciéndolo, sigan haciéndolo, hasta que esto van a empezar a entender cómo va a ir incrementándose progresivamente. Y si ya están en una etapa en donde tienen cierto alcance, bueno, con más razón, empezar a ver y a entender qué cosas son las que mejor funcionan o no en términos concretos de interacción con los contenidos. Para Facebook, por ejemplo, ¿qué interesa más? ¿Los contenidos largos o extensos? ¿Qué tanto puede leer el público? Me encantan estas preguntas, Luz, porque siguen tratando de buscar, yo te voy a dar igual algunas ideas al respecto, pero siguen tratando de buscar una respuesta o una fórmula mágica cuando no la hay. La pregunta no es para Facebook, la pregunta es para tus lectores, o para la audiencia a la cual quieres llegar. ¿Qué les interesa más a tus lectores? ¿Contenidos largos o contenidos cortos? Si del otro lado, lo voy a estereotipar, no es necesariamente así, pero bueno, para poderlo pensar, voy a hacer un estereotipo. Si del otro lado nuestros lectores potenciales son investigadores académicos de ciencias sociales o de filosofía, entendemos que es un perfil que le gusta leer, que le interesa leer, y que le va a resultar incluso mucho más atractivo que otro tipo de contenido multimedia. Entonces, no tiene nada de malo generar un texto bien extenso, bien desarrollado, bien escrito, que habilite al comentario, que habilite a la participación. Y si ese es nuestro lector, fabuloso. Si nuestro lector es
un profesional que sabemos que tiene muy poco tiempo, que de cierto rubro, que está todo el día con una rutina de vida muy intensa y que lo que queremos es tratar de nada más llamarle la atención en determinado instante, tal vez tenemos que ir con un contenido breve y concreto y conciso. Sí, claramente piensen que hay un concepto que sobre todo lo trabaja muy bien Google, hay hasta un sitio que tiene Google al respecto, que se llama el de los micromomentos. Esta idea de que, en realidad, y piénsenlo ustedes cómo usan las aplicaciones y los sitios, cada interacción que nosotros tenemos son pequeñas interacciones, micromomentos muy rápidas, muy efímeras, y es muy poco el tiempo que tenemos como para cautivar la atención. Fíjense ustedes lo que hacen, ¿no? Con el dispositivo móvil. Abren el dispositivo móvil, entran a Instagram, miran así 2 o 3 minutos, ojean, pasan a otra red social o van a ver los mails. Es raro que estén 40 minutos o 1 hora repasando la red y leyendo y navegando y viendo. En el transcurso del día, tal vez están entre hora y media, eso es lo que dicen las estadísticas, navegando redes sociales, pero lo hacen en instancias de 1 minuto, 30 segundos, 2 minutos, 3 minutos. Con lo cual, tampoco es que van a poder desarrollar una gran monografía. El contacto es efímero, es rápido. Pero si del otro lado estás hablando de un lector que está mucho más predispuesto a la lectura de ciertos tipos de contenidos y con mayor profundidad, puedes darte el gusto de hacerlo. Por eso la pregunta que haces es perfecta. Yo la cambiaría por, en lugar de para Facebook, ¿qué interesa más? Para tus lectores, ¿qué interesa más? ¿Contenidos largos? ¿Contenidos extensos? ¿Contenidos en video o contenidos en texto? Piensen más en el lector, no en la red social. No piensen en cautivar a la red social. Terceras personas quieren abrir o hacer páginas de Facebook adicionales. Acá me hacen una pregunta que me dicen, por favor, que no diga quién la pregunta. Así que voy a cumplir con porque me la hace, creo que me la mande por privado. Pero que me parece que está buena. Me pregunta, me gustaría saber qué tan conveniente es que terceras personas, o sea, que otros, quieran abrir o hacer páginas de Facebook a la empresa con el mismo nombre, si el alcance es el mismo. A ver, no sé si termino de entender la pregunta, pero si lo que me preguntas es si una persona ajena a la editorial abre y administra la página de la editorial, lo que, por ejemplo, nosotros solemos hacer en realidad es tratar de que todas las redes sociales y todas las páginas que generemos, la genere la propia editorial, la genere alguien responsable dentro de la editorial, con alguna cuenta, en general hay que asociar alguna cuenta de mail, con alguna cuenta de mail que sea de acceso o privado o dentro del entorno de la editorial, pero que no dependa de una persona, porque no sabemos si esa persona seguirá trabajando el día de mañana, pero que todos puedan tener acceso, pero que sí el proceso de creación nazca de adentro de la editorial para tener total control, para que después no haya una puja por quién administró, quién no administró, quién creó, quién no creó, y bueno, eso ha dado muchas veces a problemas. Entonces se tiene que crear dentro de la editorial, y en todo caso después lo que se cede es la administración o la gestión de determinadas cuestiones relacionadas con esa red. Creo que te refieres a eso. Ese sería como el proceso más conveniente. Y que no esté asociada como a la cuenta de una persona por las dudas. Ya les digo que esa persona se desvincule de la empresa. ¿Qué ventajas, Elena, qué ventajas tiene el uso de un blog y cómo es un blog bien hecho? El blog, me lo han hecho mucho estas preguntas, sobre todo en los últimos tiempos. Parece como que ha quedado algo viejo o antiguo la idea del blog, y la verdad es que ninguna red deja de ser o pasa a ser vieja o antigua, ni siquiera un Facebook pasa a ser viejo o antiguo. Los blogs siguen siendo muy vigentes, muy interesantes, si cumplimos otra vez con la idea de que el contenido sea relevante y que la frecuencia de contenidos de ustedes sea elevada. Yo hoy como lector sigo consumiendo muchos blogs que publican contenidos muy relevantes y lo hacen de manera frecuente otra vez. Tal vez la frecuencia del blog
al requerir producir un artículo no puede ser la misma que la que tenemos en una red social, pero si nosotros mantenemos la voluntad de, por ejemplo, publicar un contenido relevante todas las semanas, que ya puede ser bastante esfuerzo, pero si hacemos un contenido relevante todas las semanas, les puedo asegurar que van a obtener muy, muy buenos resultados. Si agarran y trabajan con los autores de sus libros y publican, les piden a los autores de sus libros que publiquen un artículo que pueda ser publicable en este blog con contenido que es relevante para los potenciales lectores, y lo hacen de manera regular, una vez por semana, estoy seguro que van a obtener buenos resultados. Después, otra vez, no se enrosquen con qué está bien o qué está mal técnicamente, porque no pasa por ahí, no está en ese lugar. De hecho, yo leo muchos blogs que están mal hechos desde lo técnico, digamos, que tienen muchos problemas desde ahí. No pasa por ahí. El contenido en eso supera cualquier estrategia que piensen. Sí, Patricia, ahí me aclara un poco, no era la persona que me preguntó, pero me aclara un poco esta idea. Yo creo que sí, que es lo que la duda pasaba por quién controla la red, ¿no? Por si es alguien ajeno a la empresa o no ajeno a la empresa, si tenemos que tener un community manager ajeno que nos administre. También ahí hay algo que tal vez estaba orientada la pregunta y que suelen preguntarme bastante, que tiene que ver con quién administra los contenidos, quién publica los contenidos, ¿no? De esa red, si es más importante que lo haga alguien adentro o lo realice alguien afuera. Yo creo que hay cosas que son tercerizables, que pueden estar afuera de la empresa. Por ejemplo, una campaña de publicidad, podemos contratar a un equipo de expertos o a una agencia que sepa cómo gestionar una campaña de publicidad, que sepa los secretos que hay detrás de cómo hacer una campaña de publicidad eficiente, y eso se puede tercerizar perfectamente. No tenemos que contratar, a menos que seamos un gran grupo editorial, contratar un equipo de personas internas para gestionar esas publicidades. Pero en lo específico, con publicar contenido relevante tal cual yo se los estoy describiendo, yo creo que tiene que ser alguien de adentro. De adentro de la editorial, o que esté muy involucrado a la editorial. Porque solo una persona que esté muy involucrada con la editorial va a saber quién es nuestro lector y cuál es el contenido relevante para el lector. Sobre todo en este mundo, tal vez en otras industrias, el rol del community manager que trabaja distintas cuentas puede funcionar bien. Pero en esta industria, que es una industria de contenidos, y en donde los que sabemos más que nadie cómo hacer contenido somos nosotros, me parece que lo más sabio es o sumar un recurso, pero que esté muy involucrado con el día a día nuestro, o que seamos nosotros mismos quienes generamos este contenido. Pero que el rol del community manager, entendido como el de quien genera estos contenidos, sea alguien que esté muy, muy involucrado. Después puede haber otro rol que es el de atender a los usuarios, responder consultas, responder dudas, incluso atender, si tenemos un e-commerce, respuestas. Eso hasta podría ser también tercerizable con alguien que le dedique cierto tiempo, ciertas horas y genere esa gestión. Pero tal cual como yo se los estoy planteando, tienen que pensar que el trabajo en una red social, o en un blog, o en un mail, tiene que ser un producto editorial más que ustedes generen. Un producto más, que va a servir para que el resto funcione comercialmente, pero que es un producto editorial más. Si les parece, tomo una, díganme ustedes, para mí estoy bien, pero tomo una o dos preguntas más. Si te parece, Daniel, tomamos dos más para no alargarnos tanto, al fin que Sí, queda grabado y cualquier duda pueden volver a ingresar al material. sí, claro, ahí está, vamos a hacer dos. Virginia, ¿crees que presentando un capítulo de un libro de manera gratuita favorecería la venta del libro en librerías? Sí, definitivamente. Hubo mucha polémica con esto, no por un capítulo, sino por los libros completos, ¿no? Durante la pandemia, las editoriales, a veces un poco hasta de manera solidaria, volcaron muchos libros gratuitos en las redes. Yo entiendo que esto no es lo mismo que lo que menciona Virginia, pero hubo mucho de esto. Yo creo que volcar contenido de manera gratuita, que pueden ser libros completos o pueden ser capítulos,
es relevante para los lectores, claramente es relevante para los lectores, le da visibilidad a los libros y puede generar venta en las librerías, pero tenemos que hacerlo si se quiere, de una manera muy sabia, en algunos aspectos. Primero, tenemos que poder medirlo. Si lo que vamos a hacer es poner un link a una carpeta de Dropbox o de un sistema similar, y el PDF ahí, que la gente se lo descargue, no vamos a saber demasiado qué es lo que pasó con eso. Yo recomiendo tratar de usar alguna plataforma como Issuu o alguna plataforma que nos permita medir las personas que llegan al contenido, cuántas personas lo leen, cuántas personas lo terminan. Recomiendo que si lo que vamos a regalar es algo tan valioso como un libro o un capítulo, detrás de esa descarga haya un mail, le pidamos al usuario un mail, para que a cambio de estarle dando algo que para nosotros es tan valioso como el capítulo de un libro, nos estemos quedando por lo menos con un mail para establecer un contacto con ese usuario. O sea, pensar por lo menos en 2 o 3 elementos que hagan que esta estrategia tenga un poco más de sustento. Y yo voy a un paso más allá, si querés. Hay una estrategia que nos ha dado muchos resultados. Es generar bibliotecas, con muchos sistemas que hay de bibliotecas digitales, en donde puedo volcar libros, puedo todos los meses volcar 1 o 2 libros gratis, o puedo volcar capítulos gratis de esos libros. Hay muchísimos sistemas, hay un sistema que Diego conoce muy bien, que se llama Publicala, y hay muchos sistemas más, que te permiten generar bibliotecas de contenidos, vuelcan los contenidos ahí rápidamente, y le piden a los usuarios que para poder descargar estos contenidos les dejen sus mails, como una estrategia de visibilidad de los libros y de hacerse de base de datos de los usuarios. Es una estrategia muy sabia y que logra conseguir muy buenos resultados. Y a eso lo pueden apalancar, si se quiere, o empujar con publicidad. Pueden invertir en publicidad para que el alcance de esa estrategia llegue muy bien. Depende un poco claramente del tipo de lector que tienen, del volumen de contenidos que tengan, y muchos etcétera, ¿no? Pero supónganse que ustedes pueden darse el gusto de todos los meses regalar un libro. Dejarlo disponible en una buena plataforma que me permita el registro de los usuarios de manera gratuita, y yo hacer campañas de publicidad para que eso tenga el mayor alcance posible, es una muy buena estrategia. Todos los meses me voy a, de alguna forma, hacer de 1000, 2000, 3000 mails, dependiendo la inversión de publicidad que hagamos, genero visibilidad del libro, genero personas que lo conozcan el libro, me voy armando de bases de datos, y claramente fomenta la venta de los libros. ¿Existe algún estudio tomo esta última de Miguel, algún estudio del tipo de perfil de cada red social atiende, como para tenerlo de parámetro, referencia sobre cuál es la red que mejor se adapta al material que tenemos? El perfiles de redes sociales. Sí, hay una serie de informes, en todo caso yo lo voy a sumar como una placa, así lo tienen en la presentación. Hay una serie de informes que publica una plataforma que se llama Hootsuite, que es una plataforma de gestión de redes sociales, que lo hace regularmente todos los meses. Es un estudio muy interesante, que lo hace, incluso lo desglosa por país, en donde hay una cantidad de métricas enormes sobre consumos y sobre usos de cada tipo de red social y de cada tipo de contenido, y hasta relacionados con el mundo del e-commerce y demás. Hay mucho de eso. Entiendan que es muy dinámico, que lo que pueden encontrar hoy, y yo les di el ejemplo de Instagram, lo que pueden encontrar hoy en Instagram como perfil del usuario puede cambiar mucho dentro de 6 meses. Eso es lo primero. Lo segundo es lo que traté de mostrarles del cruce de las personas en distintas redes sociales. No es que solo las personas jóvenes están en TikTok y las personas adultas están en Facebook. O las personas serias están en LinkedIn, los periodistas están en Twitter y las personas más adolescentes están en TikTok. Esos estereotipos obviamente que funcionan de alguna manera, pero cada uno de nosotros está presente en 2 o 3 redes sociales a la vez. Con lo cual, voy otra vez con la pregunta que me hacían para Facebook. No pasa tanto por ahí. Pasa por quién es el lector de ustedes y qué contenido les resulta relevante al lector de ustedes. Yo conozco estrategias de contenidos que son maravillosas en LinkedIn.
maravillosas. Y es generalmente tomada como una red social aburrida, tediosa, en la cual nadie está. No, hay muchísima gente, hay millones de personas en esa red social. Y trabajarla de manera divertida, tal vez puede descontracturar una red social que en general puede ser como aburrida, pero las personas están ahí también, porque también tienen su perfil profesional ahí. Hay perfiles, y ya les digo, voy a sumar a esta presentación el link de un estudio que se hace regularmente que puede servirles para sondear un poco esto, pero tómenlo con muchas pinzas, es muy dinámico, lo importante no está tanto ahí, y tengan en cuenta esta diferenciación que les hice de las redes sociales, en donde siempre hay un algoritmo que articula qué es visible y qué no es visible, y cómo hacemos en realidad para trabajar canales en donde no hay algoritmos que medien entre nosotros y los lectores, como WhatsApp, que por ahora no hay un mediador cuando ya tenemos el teléfono, pueden generar una comunidad de lectores, y de hecho hay trabajos muy interesantes de comunidades de lectores o de lectura trabajada vía WhatsApp, las bases de datos de mails y cómo trabajar mails y estrategia de mails, o un sitio propio, ¿no? Espacios en donde no hay algoritmo que pueda definir un perfil potencial de lector. Gracias, María. Bueno, no sé si te parece, Diego. Claro que sí, Daniel, pues Sí. muchísimas gracias. No me queda nada más que de verdad agradecer tu tiempo, las excelentes recomendaciones y todo lo que nos has compartido el día de hoy. De verdad, muchísimas gracias. Recordarle a todos los que estuvieron presentes el día de hoy que la sesión ha quedado grabada. Entren justamente al canal de YouTube del FIE. Ahí los esperamos. Ahí pueden tener acceso a la presentación, a la plática de Daniel. El PowerPoint, la presentación que nos compartió Daniel, se les va a enviar a través del FIE y del equipo de Editamos, que les agradecemos también muchísimo pues, toda la parte técnica y el apoyo que nos dan. Recibirán también una encuesta. Por favor, es súper importante para nosotros que llenen esa encuesta. Con eso nos dan la oportunidad de trabajar y presentarles webinars que se adecúen a lo que ustedes requieren como industria, lo que hace falta. Entonces, llenen la encuesta. Sé que quita un poquito de tiempo, pero nos ayuda muchísimo. Y pues como Daniel nos recomendaría, síganos en redes para que se puedan enterar mucho más de lo que estamos haciendo. Agradecerle a todos ustedes y bueno, Daniel, de verdad, muchas gracias. Gracias a todos, gracias a ti, Diego, por la invitación de nuevo, un placer vernos, aunque sea así virtualmente, ya tocará encontrarnos en una próxima feria. Y bueno, y cuídense todos, sobre todo, es un momento para estar en casa lo más posible, para cuidarse, para cuidar a los seres queridos y aprovechar esto que para mí es un gran momento para la industria, aunque no lo parezca, es un gran momento, de verdad. Claro que sí. Pues muchísimas gracias y hasta luego a todos. Hasta luego, chao.